Esta presentación es posible gracias al trabajo del Consorcio de Mujeres Empoderadas Construyendo Paz en alianza con la organización Consejo de Redacción. Bien, el trabajo que voy a presentar hace referencia a la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que nos encontramos en el proceso de conmemorar los 20 años de su pronunciamiento en el Consejo de Seguridad. Por supuesto, esta resolución no se da en frío, se da porque se han creado unos contextos internacionales que han permitido que el Consejo de Seguridad inicie una acción en torno a las mujeres. Quisiera centrarme en algunos antecedentes claves que han permitido que se pronuncie la resolución en el año 2000. Una de las antecedentes muy importantes es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que se conoce tradicionalmente como la CEDAW. Colombia la ha ratificado y en 1979 fue como el horizonte político de todos los procesos de los gobiernos para trabajar en la discriminación que vivimos las mujeres. Hacia el año 1995, en Beijing, se crea la plataforma de acción. Esta plataforma tenía un punto importante sobre el tema de mujeres, paz y seguridad, y lo que hizo fue promover o ver la necesidad de enfocarnos a lo que estaba pasando en el mundo con el tema del conflicto armado y las mujeres. En el año 2000 también está una acción importante que promueven algunas organizaciones como la Liga Internacional de Mujeres, Paz y Libertad, otras organizaciones que ya venían del proceso Beijing y que se conmemoraba Beijing +5, y estas organizaciones convocaron a participar alrededor de las conferencias internacionales del Consejo de Seguridad, y se dio la posibilidad de que 60 organizaciones pudieran posicionar sus intereses y necesidades en torno a lo que se vivía en el conflicto armado y el concepto de lo que significaba la paz para las mujeres. Anexo a esto también se dio en el año 2000 una conferencia en Nueva York sobre paz en relación a una marcha mundial que se llamó Pan y Rosas. Esta marcha mundial lo que hizo fue hacer unas acciones de interlocución en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Realmente el hecho político más importante que se dio es la declaración del presidente del Consejo de Seguridad de Bangladesh el 8 de marzo del 2000. Este pronunciamiento del Consejo de Seguridad presentó al mundo la posibilidad de hacer una resolución sobre la mujer, la paz y la seguridad. También se articuló con el Plan de Acción de Namibia, y lo más importante acá es que quienes estaban en la presidencia del Consejo de Seguridad, que evidentemente lo más relevante aquí es que ellos se dieron a la tarea con el movimiento de mujeres, con países del Consejo de Seguridad, a trabajar esta resolución. Namibia, por supuesto, quien estaba a cargo de la presidencia del Consejo de Seguridad, este país dio el paso para la creación de esta resolución, y es muy importante porque fue ratificada de manera unánime. Esto quiere decir que todos los países la firmaron, que todos los países se comprometieron a trabajar por un plan de acción y sobre todo por consolidar el tema de la paz y la seguridad para las mujeres en el mundo. Por supuesto, esto tiene unos actores principales. Está el grupo de mujeres como acción social y política de plataformas de mujeres que se articulan a nivel internacional. Las agencias de Naciones Unidas, en especial ONU Mujeres, quien promovió toda la acción
de iniciar unas acciones pedagógicas sobre la resolución 1325, pero previo también habían países de los miembros de Naciones Unidas, dentro de ellos Noruega, Suecia, los Países Bajos, que intervinieron para que esta resolución, junto con el país de Namibia, pudiéramos contar hoy día con una resolución que promueve la participación de las mujeres en espacios de diálogo y negociación del conflicto. Esta resolución está centrada en unas estrategias. Tradicionalmente se conoce la resolución 1325 como las estrategias 3P, que son prevención, participación y protección. Para nosotras que estamos aquí en Colombia y que hemos trabajado básicamente por el tema de hacer visibles los delitos de las mujeres en el marco del conflicto armado, también apostamos a la estrategia de poner fin a la impunidad. Estas tres estrategias, prevención, participación y protección, se han articulado en torno a unas acciones que Naciones Unidas ha promovido, en especial ONU Mujeres, para garantizar no solamente la participación de las mujeres como víctimas en los espacios de diálogo y negociación de conflictos, sino también para trabajar el tema de prevención y protección antes, durante y después de los conflictos. Poner fin a la impunidad es una estrategia muy importante porque destaca la necesidad de excluir los crímenes de violencia sexual de cualquier amnistía. Pues bien, los principios de la resolución ustedes los van a poder leer en el documento, pero básicamente insta a todos los países en conflicto a que promuevan la perspectiva de género en capacitaciones y guías que incluyan no solamente los efectos del conflicto en las mujeres, sino las posibles enfermedades que se pueden tener. Y aquí hace una gran incidencia en materia del SIDA y los efectos en las mujeres. También plantea apoyar las iniciativas de las mujeres a nivel local, porque justamente los conflictos no se dan en las grandes ciudades, se dan justamente en los territorios y es lo que hemos vivido en Colombia, pero también hay procesos autóctonos de solución de conflictos, las indígenas, los afrodescendientes, los RON, tienen unas acciones de cómo resolver los conflictos de una manera pacífica, de una manera donde el diálogo y las tradiciones de estos pueblos, pues evidentemente dan una muestra de cómo solucionar conflictos de manera diferente. Hay algo muy importante y es que también hace referencia a esta resolución 1325 de proteger a las mujeres y a las niñas y sobre todo mirar la prevención en materia de delitos de violencia sexual. Hay algo muy importante y es que señala el carácter civil de la población, sobre todo mujeres y niñas. La resolución hace una acción muy importante y es que dice, no solamente se pueden quedar las mujeres en las acciones donde se negocia el conflicto, es decir, por ejemplo, en Colombia que se desarrollaron los procesos de negociación y de acuerdo de fin del conflicto en La Habana y que las personas pudiéramos participar en esos espacios, sino que plantea la necesidad de tener un enfoque de género en los procesos de desarme, desmovilización y reintegración, y por supuesto tener en cuenta esas necesidades específicas. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando se dio en Colombia todo el proceso de desmovilización de la FARC y nos encontramos con que muchas mujeres estaban embarazadas, algunas ya tenían bebés y las zonas donde se iban a concentrar pues no tenían ni jardines infantiles ni espacios para los niños y las niñas. Justo esta resolución 1325 lo que llama la atención es a eso. Hay unas necesidades específicas de las mujeres que a la hora de los procesos de paz se deben tener presente para que estas condiciones de las mujeres sean atendidas por los gobiernos. También hay un tema de necesidades humanitarias y de protección, sobre todo en zonas de refugio, donde las mujeres pues son más afectadas y se requiere hacer visible que ellas tienen necesidades
como por ejemplo los hechos, las acciones que nos tocan vivir a las mujeres, como las menstruaciones, como eh, estar embarazadas, y esto requiere de una atención médica o de unos acciones específicas para su atención. Bien, dentro de todo esto se implementa también la transversalización del género. Frente a este concepto de transversalización hay mucho debate, porque consideramos algunas que la transversalización no solamente es nombrar en cada uno como de los grupos o instituciones o, u organizaciones el concepto de género, y es sino que se hace necesario que en esta transversalización se incluyan presupuestos específicos para las acciones de las mujeres, sin desconocer que exista un grupo o un punto focal en materia de género que se encargue de hacerle seguimiento a esta transversalización, pero también de acciones específicas para las mujeres. ¿Quiénes implementan la resolución 1325? Y esto es algo muy importante tenerlo presente, porque pues si sale del Consejo de Seguridad, quien está encargado de promoverla, de que se implemente, de que se articule, evidentemente es el Consejo de Seguridad. El secretario general en sus pronunciamientos siempre se recalca que en nombre a esta resolución, los Estados miembros, todos los actores del conflicto armado, y aquí cuando digo todos, es parte de las discusiones que en Colombia se vivieron hacia el año 2004-2005, y es que los grupos paramilitares hacen parte del conflicto armado, y por lo tanto en esta desmovilización, en este desarme y en esta reincorporación de estos grupos, era necesario que la resolución 1325 hiciera parte de los acuerdos que se estaban realizando con estos grupos. Todos los que participan en la planificación del proceso de desarme, desmovilización y reincorporación, es necesario que existan grupos focalizados que atiendan las necesidades de las mujeres en los procesos de DDR y en la implementación del acuerdo. ¿Cuáles son las fortalezas de la resolución 1325? Lo primero que quiero manifestar es que tiene unos antecedentes muy sólidos, como las convenciones internacionales, como las plataformas de acción, como resoluciones anteriores a la 1325 que hablaban de la prevención de los conflictos. El otro tema fundamental de fortaleza que tiene la resolución 1325 es que pasa a ser una legislación internacional, dado por el artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas. Ahora el debate es si hace parte del bloque de constitucionalidad de Colombia, y es aún todavía discusión en este país, pues porque una resolución no se ratifica en el Congreso de la República, pero sí, si es emanada de organismos internacionales, en nuestro concepto pasaría a ser parte del bloque de constitucionalidad, pero como les digo, esto sigue siendo parte del debate en el país. También se ha aprobado, y eso ha sido parte del trabajo de Naciones Unidas y de las organizaciones sociales, en demostrar que en los procesos de negociación donde no participamos las mujeres, estos procesos tienden a fracasar o tienden a no sostenerse en el marco de la implementación. Eso hace que las mujeres, se demuestre que la presencia de las mujeres ayuda en la solución del conflicto y ayuda a mantener esta paz o la construcción de la paz que sea un poco más duradera. Y evidentemente tiene defensores mundiales, es decir, organizaciones internacionales y organizaciones que se encargan de la promoción de la resolución 1325 desde la academia y sobre todo desde los medios de comunicación. Y aquí quiero hacer un llamado muy importante a que los medios de comunicación tienen una acción estratégica en la promoción de la resolución, pero también en señalar que cuando sucedan hechos de violencia contra las mujeres o acciones en los marcos del conflicto que no prevengan los conflictos o que no permitan la participación de las mujeres, pues evidentemente se haga visible, y los medios de comunicación como referentes
son importantes que tengan claro por qué la resolución 1325 es necesaria a la hora de los diálogos y las negociaciones. Colombia está en un proceso que negoció con una partecita muy importante de actores armados, pero aún nos faltan muchas negociaciones, nos falta la negociación con el ELN, nos falta quizás con los grupos paramilitares mirar qué vamos a hacer con ellos, están ahí las BACRIM, hay muchos grupos en los territorios que aún siguen haciendo presencia y que con ellos este país tendrá que ver cómo promovemos acciones para resolver el conflicto. Pero la resolución 1325 no lo es todo, la resolución también tiene muchas dificultades y una de ellas es la falta de la voluntad política de los gobiernos y en especial de Colombia, como les digo, hay todavía una discusión sobre el bloque de constitucionalidad y dentro de eso está que nunca se ha podido promover un plan de acción. Un plan de acción es justamente coger todas las estrategias que vimos anteriormente, ponerles actividades y ponerles recursos. Y pues eso es lo que falta por hacer, por lo tanto la resolución 1325 de Colombia sigue coja, no se ha podido implementar del todo. Esta resolución ha traído también tensiones en el movimiento de mujeres por su implementación, como les comentaba, quizás hacia el año 2004, 2005, 2006, el país se vio en una situación y las organizaciones de derechos humanos y de paz vieron que el país se adelantó a un tema de la justicia transicional con los grupos paramilitares. Para algunas este no era un proceso de negociación, para otras quizás era la oportunidad de empezar a trabajar la resolución 1325 y por estas tensiones también es que la acción hacia el gobierno para exigir un plan de implementación pues ha sido un poco complejo. El otro tema es que poco conocemos la resolución 1325, incluidos personalidades, el mismo gobierno, otras organizaciones de derechos humanos y por supuesto los medios de comunicación. Por eso es supremamente importante trabajar porque esta resolución 1325 se conozca, se posicione, se pueda articular con otros instrumentos que tenemos en Colombia. Y por supuesto sigue siendo un reto la participación de las mujeres en los procesos de paz, sobre todo en el tema de implementación de los acuerdos. Si bien Colombia se ha mostrado como uno de los países más avanzados en el tema de la inclusión de las mujeres en los procesos de negociación, sin desconocer que hay otros procesos que también las mujeres se han hecho visibles, como el de Irlanda del Norte o el de Filipinas. Sin embargo, aquí en Colombia se logró crear una subcomisión de género, que es algo inédito y muy importante en el marco de la implementación de la resolución 1325. No deja de notarse que durante el proceso de implementación, pues evidentemente ya el trabajo de las mujeres empieza a ser mucho más difícil. La arquitectura de la implementación del proceso de el acuerdo de paz empieza a cerrar espacios y ya empieza a volverse mucho más técnico. Y ahí las mujeres vemos que quizás en los discursos somos muy buenas, quizás para construir propuestas también lo somos, pero a la hora de que esto se convierte cada vez más técnico, como es garantías de protección o como son mecanismos de desarme, pues ahí la situación se vuelve un poco más difícil, no tenemos las suficientes experticias y nuestra participación empieza a debilitarse. El otro problemática que tenemos es que el personal para el mantenimiento de la paz, entonces, ¿qué tanto nuestras fuerzas militares han incluido a las mujeres? ¿Qué tanto las fuerzas militares de otros países participan las mujeres igual que los hombres? Y en este tema de mantenimiento de la paz y cuando hay misiones de acompañamiento, pues no es fácil decir participe el 40%, el 50%, el 30%, no fue fácil. Quizás en el papel lo solicitábamos y exigíamos, pero cuando fuimos a terreno nos dimos cuenta que los países acompañantes, Chile, por ejemplo, o
algunos de Latinoamérica, Uruguay, qué tanto tenían en sus fuerzas militares mujeres para que vinieran a acompañarnos y casi no llegamos al 20% de mujeres que acompañaran estas misiones de paz. La resolución 1325 tiene unas dificultades y quizás ha sido parte de las limitaciones que tiene, pues porque como se aplica en todos los países, pues evidentemente no tiene unos tiempos de implementación, no tiene unas acciones específicas, es muy amplia y ahí se relaciona un poco más con el lenguaje débil que expresa. Entonces nos insta a los países a que participen las mujeres, enfatiza en la necesidad de que se hagan acciones de prevención, hace unas peticiones, exhorta, alienta a los países para que participen, a diferencia de otras resoluciones como la 1373, que en su lenguaje, claro, este es sobre el tema del terrorismo, que dice, incita a los países a que decidan, a que dirijan, a que se declaren en contra del terrorismo. Entonces, la resolución 1325 sigue siendo débil también en su lenguaje y esto en gran medida hace que los países no decidan la implementación. El siguiente punto que ustedes pueden ver ahí es evidentemente la no implementación de la resolución 1325 con un plan de acción nacional y no, por supuesto, no hay recursos para este proceso. En Latinoamérica, los países que más han insistido y que tienen un plan de acción son Argentina, Chile y Paraguay. Eso es muy importante que lo tengan presente, pues Argentina pasó por una acción de dictadura, también por un proceso de verdad, justicia y reparación de transición, y ha dado pasos importantes sobre la resolución 1325, igual que Chile y Paraguay. Pues bueno, esta es la presentación que queríamos hacerles a todos y a todas. Los y las invitamos a que puedan leer con atención la resolución 1325 y sobre todo pensarla desde sus territorios y desde lo que ustedes hacen, que evidentemente es construir referentes de opinión. Muchas gracias.